Hola, ¿qué tal chicos del canal? Bienvenidos a un episodio más de Night Talks for Devs. En esta ocasión tenemos una invitada que es la primera invitada mujer que vamos a tener en el canal y nos viene a platicar mucho acerca de reclutamiento. Es una compañera de trabajo, actualmente estamos en Exim los dos y viene a contarnos su experiencia y algunas preguntas y dudas que tenemos nosotros como desarrolladores al momento de ver qué es lo que preguntan los reclutadores y cuáles son las cosas que ellos ven en nuestros currículums. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por unirte a esta llamada y por aceptar esta invitación. Hola, hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Siempre con mucho gusto estaría aquí para ayudarles y darle algún consejo. Como mencionaste, soy Ana. Yo soy de Ucrania, pero he vivido en República Dominicana y en los Estados Unidos y sé español, por ende. Yo trabajo como reclutadora y como manejo campañas en LinkedIn de la empresa Xteam. Ya van casi 2 años que tengo en Xteam. Me encanta muchísimo la empresa, la cultura de ahí. Y obviamente con mucho gusto quiero compartir cómo ser parte de Xteam y no solo Xteam, sino en general porque muchas cosas es mundial, en verdad, para reclutamiento y para developers no puedo decir que es algo sumamente diferente en una empresa que para la otra. Vale, bueno, muchas gracias nuevamente por unirte a la llamada y ahí está la invitada que tenemos el día de hoy. ¿Cuántos años tienes de experiencia en general estando trabajando en este puesto? Ya sea fuera de Exim también, en total. ¿Cuántos años llevas trabajando? Bueno, en verdad he trabajado en un poquito diferentes posiciones. En total tengo ya 10 años de experiencia. No siempre he contratado solamente a los developers, ah, pero en verdad hay algunas cosas que se parecen, ¿verdad? En el proceso de contratación en general. Pero ahora mismo, así como 100% que es developers, bueno, 2 años y pico. Ok, excelente. Entonces, ahí está, chicos. También, si están interesados de pronto en entrar a Exteam, pues yo creo que esta plática es la indicada. Igual aquí podemos dejar el LinkedIn de nuestra invitada en caso de que quisieran enviarle su currículum, ¿verdad, Ana? Sí, claro. Currículum, simplemente escribir, tener alguna pregunta, siempre me pueden escribir por LinkedIn y con mucho gusto le contestaré. Sale, sí, porque de hecho tengo muchos amigos que desde que vieron el live en el que estuvimos, la gente pues, sí, que está viendo este video hace una semana, a partir de la fecha que se grabó este video, estuve en un live de Exteam y me estuvieron preguntando un montón de cosas y les llama mucho la atención entrar a Exteam. Entonces, bueno, por aquí esta charla también les va a servir. Vamos a empezar un poquito con las preguntas que tenemos preparadas el día de hoy para que la gente vaya se empape de información que tenemos, ya que es la primera reclutadora que invitamos al canal. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué plataformas utilizas para hacer la búsqueda de candidatos? ¿Únicamente utilizas LinkedIn o utilizas alguna otra herramienta? ¿O por ahí tienes alguna plataforma secreta en la que encuentres a los candidatos? Cuéntame un poquito más al respecto. Sí, claro. Yo creo que actualmente, y no solamente Steam, pero muchísimos otros reclutadores, lo primero que van es LinkedIn. Por más que a uno puede ser que no le guste esa plataforma, se siente un poquito corporativa, es muy famosa y muy útil para los reclutadores. En caso de Xteam, sí nosotros tenemos nuestros pequeños secretos y nuestro sistema, a donde creo que es el primer paso, a donde todos nosotros de reclutadores vamos, es un sistema XP que cuando algún candidato se registra en nuestro job post o se registra directamente en la página de nosotros, todo esto se graba en nuestra base de datos y esto es nuestro primer paso de revisar. Por ende, siempre recomiendo, aunque yo sé, y porque he estado de este lado también, cuando uno empieza a registrar su perfil en una página de una empresa, y uno dice, ay, pero ya yo tengo esa información en LinkedIn. Ay, pero ya yo tengo esa información en PDF, en mi currículum. Eh,
pero es bueno entrar estas informaciones también en los formularios que le pone la página, porque de ahí podemos buscar internamente, o sea, en nuestra base, por ejemplo, de qué lenguaje tú utilizas, cuál es tu experiencia, cuántos años de experiencia tú tienes. Más información tú pones en nuestro sistema, más rápido tú vas a aparecer en nuestro sistema. O sea, pero obviamente ayuda muchísimo es Stack Overflow, Git, o sea, son cosas que uno lo mira también dependiendo de qué tipo o de qué perfil estamos buscando. Son comunidades. O sea, por ejemplo, si uno está buscando un WordPress developer, hay un open source, hay muchísimos forums de WordPress, entonces ustedes ahí también pueden aparecer algún reclutador mirando, mirando y buscando. No puedo decir que todos los reclutadores lo hacen, pero sí estoy segura que muchos de Exteam lo miran e intentan de extender sus ojos no solamente a LinkedIn. Oh, interesante. De hecho, yo cuando quería entrar a Exteam, por allá hace como 3 o 4 años dejé mi información por ahí y sí me hablaron. Recuerdo que llené el formulario y sí me hablaron, pero bueno, creo que no reunía la experiencia necesaria para las vacantes, pero bueno, aquí estoy actualmente. Lo que sí me gustaría hablar o preguntarte al respecto sería más acerca de LinkedIn. ¿Cómo Ujú. le haces para buscar un candidato? ¿Te salen los perfiles o ustedes como reclutadores buscan el candidato conforme a los skills? ¿Cómo ustedes dicen, este es un candidato apto que puede ser apto para mi vacante? ¿Con los años de experiencia o en qué se basan más? ¿Qué es lo que más, vaya, cuando tú ves a una persona, dices, esta persona es el indicado para atraer a Exteam? Ok, obviamente, y lo primero que nosotros vemos son los requerimientos del cliente. O sea, si el cliente está buscando un technical lead, búsqueda va a ser muy diferente al que si el cliente está buscando un mid-level. O sea, también depende de los requisitos que pide el cliente. Ahora bien, ¿qué un reclutador considera como un buen perfil de LinkedIn? Es un perfil que esté claro. O sea, cuando muchos ponen software developer, no se entiende ni con qué estás trabajando, ni qué estás haciendo. Es muy genérico y muchísimas veces nosotros al día podemos ver 200, 300 perfiles. Tú puedes ser un excelente developer de Angular, pero si dices solamente software developer, yo no lo sé y lamentablemente puede ser que paso tu currículum. No lo voy a ver más allá, o sea, no voy a ver en LinkedIn. Nosotros utilizamos muchísimos es Boolean Search. Y entonces, si yo entré a Angular y en tu página de LinkedIn no aparece Angular en ningún sitio, no me vas a aparecer en mi búsqueda. O sea, es muy importante indicar qué estás haciendo, qué estabas haciendo y no utilizar en verdad esas frases muy genéricas, no utilizar que alguna vez nosotros vemos todos los días, esto es, quiero compartir mis habilidades, algo así, con la empresa, o sea, la famosa frase que lo hacen copy-paste. Es mejor que usted haga énfasis en lo que usted quiere hacer ahora, con qué idioma quiere trabajar, porque puede ser que usted empezaron como PHP developer, pero ya hace como 3 4 años está trabajando con JavaScript y en verdad no le interesa trabajar y seguir trabajando con PHP. Sí es importante indicar que usted ha tenido la experiencia con PHP, pero por ejemplo en su perfil, en nombre, lo primero que va a decir que usted full stack developer JavaScript. O sea, es como para nosotros lo primero que vamos a mirar es el about y cuando dice debajo el nombre, como esa línea abajo que dice qué es lo que estás haciendo. Yo creo que eso es lo primero a donde el ojo va a mirar. Y luego, como te dije, ya dependiendo de lo que pide el cliente, si es una posición así como que requiere muchos años de experiencia, obviamente uno va a buscar de cuándo empezó a trabajar, cuánto tiempo de experiencia tiene. Pero si, por ejemplo, estoy buscando un MED, sea de 2 años, 3 años, 4 años, yo no me voy a fijar tanto en cantidad de años que tiene el developer, sino de calidad de lo que está escrito en LinkedIn.
O sea, si voy a tener dos perfiles de LinkedIn, a donde en uno sí va a decir, como mencioné, Angular, qué has hecho, con qué library estaba trabajando, um, sus links a, por ejemplo, a si ha trabajado con open source, algo, o sea, sobre tu trabajo. Y otro perfil LinkedIn, a donde diga solamente software developer desde 2017 y más nada, yo primero obviamente voy a escribir al primer perfil. Interesante, interesante. Están chicos, la información que es valiosa y que de hecho yo no la sabía, no la había escuchado de esa manera. Entonces, si yo tengo como frontend developer, tú recomiendas que coloques también, estás trabajando frontend developer, React, Angular, Sí. Vue. Excelente. Ya ven chicos, esa es una muy buena, un muy buen consejo que nos traían el día de hoy. Otra de las cosas que también me gustaría conocer es, y que mencionas mucho, es suponiendo que tienes dos perfiles y uno ha aportado a una librería open source y otro simplemente tiene sus proyectos. ¿En qué te basas para decidir cuál de los dos es el mejor candidato ideal? Voy a ser sincera, si solamente esa es la diferencia, no puedo decir que, ok, este es candidato mejor que el otro. Digamos, si me gustaron ambos perfiles, voy a contactar a ambos perfiles. Ya dependiendo de la entrevista, o sea, un aporte a open source, siempre algo como extra, pero no es, digamos, algo que define te voy a contactar o no. Al menos, y ahora sí es dependiendo de tipo de cliente, algunas veces clientes nos piden que la persona tenga algún tipo de open source. Ahí sí puede ser que nosotros se vamos a fijar más en esto. O sea, en verdad hay algunas cositas que dependen mucho de los requerimientos de los clientes, pero más tú puedes mostrar, mejor, sea que el cliente que lo nos pida o no, porque ahí yo puedo ver tu trabajo, ahí yo puedo ver tu código. Cuando es un misterio, es un poquito complicado de entender qué tal buen developer tú eres. Es importante, Ana, ahora que lo mencionas, ya dado que a lo mejor no conocemos o no podemos ver el código que hace la gente, que tengan su perfil de GitHub o que tengan sus repositorios públicos. ¿Qué tan importante es? Porque yo hace tiempo he tenido conversación con mis amigos que seguramente están viendo este video y también con coworkers que me han dicho de que es que el GitHub realmente no sirve de nada al momento de que nos estén buscando. ¿Qué tanta importancia le das tú si la persona coloca los repositorios o las ligas de los repositorios de los proyectos en los que ha trabajado? ¿Eso tiene mucha validez o realmente no importa mucho? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Voy a dar un segundo secreto. Puede ser que los reclutadores después ya están diciendo todos los secretos. Interesante. Por ejemplo, um, encontré tu perfil en LinkedIn, me gustó, pero no estoy clara qué exactamente tú estás haciendo ahora, porque pusiste desde C Sharp a Vue y no estoy segura qué es lo que estás haciendo. Y por ejemplo, si yo entro a tu GitHub y veo que los últimos 2 años todos tus repositorios tienen que ver con Vue, ya yo sé que, ok, él está trabajando con Vue actualmente. O sea, nos da un poquito más perspectiva a lo que te interesa, a lo que te dedicas, porque algunas veces, por ejemplo, tú quieres y estás aprendiendo Golang. Todavía no estás trabajando con Golang, tienes varios años de experiencia con otros idiomas, pero ahora te interesa entrar a Golang. Entonces, dependiendo obviamente del cliente y si están dispuestos a contratar un developer que tiene experiencia en otros idiomas, pero también queremos que tenga algo de conocimiento de Golang, GitHub me puede mostrar, oh, sí, hace 6 meses él empezó algún proyecto en Golang, tiene varios proyectos, está, hacía algún merge o algo, entonces eso me va a decir que sí, es verdad lo que él dijo, que él está aprendiendo Golang. Interesante. Ya ahí lo tienen chicos el consejo. Y ahora, si soy una persona que no le gusta subir o compartir código público, ¿lo descartas o No, no, no. realmente no lo No, no, descartas? no, no, claro que no, porque también entendemos que
En el momento de ser contratado, en el momento de hacer, hay muchísimo NDA, hay muchas cosas que uno no puede compartir, está cerrado, o sea, es algo claro. Y por ende, siempre es una polémica sobre el proceso de contratación per se, pero por ende existen diferentes tipos de entrevistas, entre ellos unas entrevistas técnicas, unas entrevistas, sea que es whiteboarding, sea que es un pair programming, sea que es un home assessment. O sea, de alguna forma el cliente va a querer ver cómo tú lo estás haciendo. Interesante, interesante. Entonces, para ahí lo tienen, chicos. Realmente, si no tenemos GitHub por alguna razón, porque el cliente o en los proyectos que hemos estado trabajando son privados, no podemos compartir los componentes en los que estamos, no afecta en absoluto. Entonces, dicho eso, me gustaría preguntarte acerca de, suponiendo que ya encontraste ese candidato, lo encontraste por LinkedIn, y tuviste una plática o la primera charla, acercamiento con él. ¿Qué es lo que tú ves o qué es lo que tú buscas en un candidato, al menos en tu entrevista? Que yo sé que a lo mejor la entrevista tuya no es una entrevista técnica tal cual, es un poquito más acerca a lo mejor de comportamiento, de su experiencia, de platicar. ¿En qué te fijas principalmente? A lo mejor unos 2 o 3 puntos para que la gente más o menos sepa cómo son este tipo de entrevistas o en qué deberían de trabajar. ¿Qué es lo que te gusta de un perfil, más que nada? Ok, ok, muy buena pregunta, excelente pregunta. Am, Obviamente, para Exteam se necesita algún conocimiento de inglés y esto sí, lo que se va como de los varios puntos que tenemos que verificar, ahí va a estar esa pregunta. ¿El developer puede comunicarse en inglés? ¿Puede compartir sus ideas en inglés? ¿Puede compartir su experiencia pasada? ¿Puede hablar de tal forma que se entiende? Y yo sé que lo va a entender cliente, que en mayoría de los casos los clientes son de Estados Unidos, son de Europa no tanto, algunos de Australia, y entonces idioma inglés para ellos es nativo y sin idioma, por más que algún developer puede ser excelente, eh, no, la puerta no se le cierra, sino se le da el consejo de ir aumentando su nivel de inglés, su nivel de comunicación. O sea, ese es como uno de los puntos primordiales. Obviamente, ya es en proceso de entrevista es entender la experiencia del developer, entender su personalidad, porque nosotros como ex team en verdad es gente buena, gente de buena onda, gente, es una comunidad de gente que queremos que sea fit para nosotros y para el cliente, que también es muy importante de... Nadie está diciendo de que no me gustaste como persona y por eso no te voy a contratar. No, 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 no. Se habla de una persona decente, se habla de una persona alegre, se habla de una persona que respetuosa, um, y de este índole puedo dar como unos consejos de cómo en verdad nosotros entendemos esto. Ejemplo, puede suceder que no tenga una buena conexión, puede suceder que usted está tardando, somos humanos, pero si en el momento que usted me escribe, me ha pasado tal cosa, actualmente sucedió algo y por ende no puedo reunirme ahora, pero en 15 minutos, esto no le va a afectar en nada. Pero si no me dice y llega tarde a una entrevista, ahí sí voy a como un red flag ya agregado. O sea, son cositas pequeñas, pero en total cuenta sobre si responsabilidad. O sea, ejemplo, un caso tan simple como ser puntual. También, obviamente, sobre su experiencia, ya eso es claro de los requisitos del cliente, o sea, si qué tanto conocimiento tiene de, en general, que cuántos años ha trabajado con X o Y el lenguaje y que
ver también, por ejemplo, ya tú lo conoces porque has trabajado con Exteam, estás trabajando con Exteam, ver el interés de trabajar con este idioma y con este proyecto. O sea, por ejemplo, yo vi tu perfil y dice full stack y el cliente quiere un full stack 50-50. Por ejemplo, puede ser algo muy típico que es React y Node.js. Yo te contacto, pero en verdad tú sí estabas trabajando full stack, pero ahora mismo quieres ser más de frontend. Ya en tu proyecto actual, tú estás trabajando mucho más, casi 80% de frontend. Y tu siguiente paso va a ser frontend. Entonces, ahí yo digo, ok, este proyecto no va a ser para ti porque tú no vas a ser feliz haciendo algo que tú no quieres, tú quieres ser frontend. Y si veo que tu perfil es bueno, que si veo que nuestra entrevista fue muy bien, ahí, digamos, para este proyecto, yo voy a cerrar a ti como candidato, pero no cierro la puerta para ti, sino voy a ver si hay alguna otra rol abierta o en el futuro que va a ser como mejor para ti. Entonces, yo siempre digo a los developers, cuando usted está entrevistando, no es solamente reclutador entrevistando a usted, sino usted también puede y debe de hacer preguntas al entrevistador. Uh, y eso también nos dice a nosotros y eso nos ayuda a nosotros a conocer a ustedes. Interesante, interesante todos los puntos que mencionas, el inglés sobre todo que es bastante importante porque nos debemos de saber comunicar y más en una empresa que tiene clientes americanos, el tema también de la puntualidad y la responsabilidad, lo tienen chicos, no tiene nada de malo que a lo mejor pues pongamos una entrevista por alguna situación del internet, se entiende que de pronto no estamos exentos de un corte de electricidad o de que se vaya el internet en casa que me pasó hace un tiempo, entonces pues bueno, otra de las cosas, siguiendo la plática, me gustaría saber un poquito acerca de, mencionabas el comportamiento. Suponiendo que hay una persona, porque he escuchado que también se fijan mucho en qué expresiones hacemos nosotros, de que a lo mejor nos notamos aburridos. Es cierto eso, de que de pronto no se notó tan interesado, pero es que hay ocasiones en que nosotros los developers de pronto somos muy serios y no demostramos muchos sentimientos. Eso es normal. ¿Eso sí afecta o realmente es un mito? Qué interesante. Ok, un mito que si no estás nervioso, eso es mejor que estar nervioso. No, o sea, somos humanos y es perfectamente estar nervioso. Cuando uno menciona del comportamiento, es mejor un ejemplo. Um, sí, estamos en siglo XXI, utilizamos, ya podemos hacer las entrevistas remotas, no hay que trasladarse a un lugar, pero por ejemplo, no prender su cámara en el momento de entrevista. Puede suceder algún problema técnico, puede ser, pero como tú sabes, no es una sola llamada, son varias etapas, y si en todas las etapas el candidato no quiere prender su cámara, es un poquito, y sí, voy a ser sincera, un cliente no le va a gustar, porque imagínate si yo te invito a una oficina y tú vas a venir con un saco puesto en la cabeza. Um, entonces, o por ejemplo, utilizar malas palabras, hablar de muy mala forma de de alguna persona en tu vida, de algún empleador en tu vida, um, o no hablar absolutamente nada. O sea, si es difícil de mantener la conversación cuando el candidato solamente dice sí, no, no puedo entender, no puedo entender la respuesta de ese formato. Entonces, nosotros perfectamente aceptamos nervios, perfectamente aceptamos sonrisas, o viceversa, tú puedes estar completamente serio o puedes ser un poquito reservado. Cada persona reacciona diferente en el momento de entrevista, pero hay algunas cosas que yo diría es como una mini cita,
lo que tú no vas a hacer en una cita, o sea, con una pantalla en negro, o venir a una cita en un saco, no lo haga en una entrevista de trabajo. Qué buena frase, ¿eh? Qué buena frase. La verdad, esa analogía de una cita con una entrevista, por favor háganlo, chicos, porque sí he escuchado y de hecho me ha tocado entrevistar personas durante estos últimos años que he estado como entrevistador técnico y que he tenido esa experiencia. La gente no prende su cámara, entonces, no sé, de pronto también me da esa mala impresión de que se están copiando o están, escucha donde están tecleando, que están buscando las preguntas que les estamos haciendo y pues la verdad es que no se mientan a sí mismos. Si no tenemos el skill, mejor vamos a estudiar y a la próxima lo volvemos a intentar. Es información valiosa que nos está dando Ana el día de hoy. Compartan el video en sus redes sociales. Algo que sí me gustaría preguntarte, Ana, es que también mencionaste el tema del inglés. Digo, a lo mejor no estoy seguro, pero ¿el inglés es tu idioma nativo o tienes otro idioma? No, mi idioma nativo es ucraniano y ruso. Entonces, inglés y español tuve que aprender. Um, sí tengo diferentes experiencias con inglés y con español porque inglés empecé a aprender desde temprano, o sea, ya en mi juventud, también en el momento de abrir el mundo de Internet, muchísimas cosas eran en inglés. Entonces, es como llegó a la mano de ir aprendiendo inglés, de ver las películas, de escuchar música y clases de inglés. Con español sí fue un poco diferente porque ya era de adulta y de ahí yo entendí que aprender idioma es difícil, es complicado y sí entiendo que no es 10 minutos al día. Ahora bien, yo creo que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Muchísimas veces nosotros decimos, quiero aprender inglés y lo pospongamos y lo pospongamos. Y ahí uno se debe sentar y decir, ok, ¿de qué forma yo aprendo mejor? Yo necesito algún clase. De hecho, ahora mismo hay muchísimas opciones online. Por ejemplo, yo aprendo mejor en un grupo. O sea, en grupo yo puedo practicar, yo puedo hablar con alguien. Si yo tengo alguna pregunta, puedo preguntar no solo al profesor, sino a alguien que está aprendiendo conmigo. Me crea esa presión de estar presente, de aparecer en esa clase. O sea, ya yo lo pagué. Y, por ejemplo, si voy a hacerlo 3 veces a la semana, ya en 6 meses mi inglés va a estar mucho mejor a lo que era antes, pero porque fue sincera conmigo, entendiendo que solo no lo voy a hacer, por más que yo quisiera. Entonces, ¿tú aprendiste inglés en una escuela o lo aprendiste en Um, películas? el inglés fue una mezcla, porque ya como con 14, 15, 16 años yo casi hablaba inglés fluido, y sí con algunas clases de inglés fue mejorando mi nivel de gramática. O sea, no solo aprender a hablar bien, pero escribir bien. Obviamente luego cuando mi trabajo muchísimas veces necesitaba inglés, eso también ayuda cuando tú utilizas inglés o el idioma que estás aprendiendo todos los días. Ahora mismo tenemos esa opción de escuchar inglés en las películas, escuchar inglés en música. Por ejemplo, si usted está viendo una película, intenten verla sin subtítulos para ver cómo usted comprende el inglés en escucharlo solamente, que eso también ayuda en el momento de la entrevista, escuchar e entender al entrevistador. Si tiene amistades que hablan inglés, hagan algún grupo, hagan un vez a la semana un grupo de práctica de inglés. Si tiene a su esposo o esposas que también está aprendiendo inglés, aprenden juntos. O sea, es disciplina, es entender para qué lo estás haciendo. Y estamos claros que le abre las puertas a muchísimas posibilidades internacionales hablando inglés. Y poner un plan. O sea aprender solo, cada persona es diferente, sea que aprender en grupo, sea con amistades, sea hacerlo en una forma de juego, alguna forma de
con su esposa o tener como algún tipo de regalo para sí mismo. Ok, yo 2 semanas todos los días estaba haciendo prácticas en inglés, ahora me toca fin de semana para celebrarlo. O sea, crear un plan y cumplirlo. Pero es muy importante, yo creo que para poder hacerlo es entender para qué lo estoy haciendo. Y en los momentos cuando es difícil, cuando quiero ser vaga, cuando no entiendo esa frase en inglés por más que intento de entenderla, ahí yo digo, ah, no, yo vi los anuncios de Steam y yo quiero ser parte de Steam. Y ese es el paso para ser el parte de Steam, me voy a enforzar. Ahí están los consejos que nos da Ana de cómo ella aprendió inglés, el plan, la disciplina sobre todo, y el tema que mencionas también de ver las películas, eso creo que es un ejercicio mental muy bueno para ver qué tanto nos falta o en tema del listening. Y es interesante porque los consejos nos lo está dando una persona que son 4 idiomas, ¿verdad? Los que conoces. Pero Wow. voy a ser sincera, español es mucho más difícil que inglés. Y es más difícil que tus idiomas nativos? ¿O? Ruso es complicado, no creo, pero es muy diferente en sí. O sea, Ajá. diferente escritura, diferente tipo gramática, y entonces eh, aprender así desde cero español, por ejemplo, en ruso no hay la, le, o sea, era bastante complicado hacer ese como switch de cambio que, por ejemplo, un ejemplo muy simple, en ruso, mesa es varón y en español es la mesa. Y yo algunas veces decía el mesa. Sí, de hecho sí pasa mucho que cuando la gente está aprendiendo español, sí, con el tema de los pronombres se confunde un poco de que él o la o a veces no utiliza y a veces los utiliza y cuando no debe, pero pues bueno, sí, al final de cuentas son cosas muy distintas. Está muy padre tu experiencia sobre los idiomas que has aprendido, 4 idiomas, creo que cualquier consejo que Ana nos deje aquí, tómenlo. No es tan fácil aprender un idioma, un segundo idioma, así, yo con un segundo idioma así de pronto se me olvida, dejo de practicar y se olvida un poco, entonces Sí. debe ser complicado. Y ahora pasando a otra pregunta, ¿qué pasa si ya encontraste al candidato, pero resulta que a lo mejor no sabe inglés o resulta que a lo mejor falló, no te gustó algo o no tuvo, falló algo a lo mejor que le faltó experiencia? En ese aspecto, suponiendo que se abre una vacante el siguiente mes, a él lo pones como que en una blacklist o como que, vaya, lo vuelves a buscar más adelante o tiene que pasar cierto tiempo, porque esta pregunta la has visto mucho por ahí, de que la gente dice, es que si fallas ahora, ya no te buscan hasta en otro año. ¿Tú haces eso personalmente o lo has hecho en algún momento? Ok, ok, entendí. Am, Ahora bien, es en verdad depende de razón. Depende de la razón por la cual el candidato fue rechazado dependiendo de la etapa. Obviamente, si la etapa era el inglés y fue rechazado por el inglés, am, no hay como un cierto tiempo, o sea, lo dudo que se va a contactar en 2 semanas porque es un poquito complicado emprender en 2 semanas, pero es viceversa. No es blacklist, esto es como whitelist. Ya las puertas están abiertas, ya yo había conversado contigo, ya me gustó tu experiencia, ya me gustaste, pero hay un fallito en comunicación en inglés y si tú te propones, y de hecho hemos tenido varios casos que luego de 2 meses, de 3 meses, nos contactan de nuevo la persona que mejoró su inglés y están contratados en Exteam. Sí, Interesante. sí, sí. Eso es Porque un buen tip. también eso demuestra tu interés de ser parte de la empresa y tu dedicación. Y también para nosotros y para el cliente, si quiere aprender algo, lo va a aprender, lo va a hacer. Wow. Bueno, Ujú. eso nunca lo había escuchado. La verdad, fue disciplina de ese chico. Qué buena Sí, experiencia. La sí, verdad, sí. interesante. Viendo a la pregunta de que, ok, estoy en una whitelist, ¿qué pasa si de pronto yo soy un candidato?
que paso todos los filtros, pero resulta que el cliente me rechaza por alguna razón que a lo mejor no tenía una skill o una tecnología que ellos querían. ¿Qué le pasa a ese candidato? Completamente se cierra el proceso, se le dice que ya lo buscamos más adelante o lo acomodas en otra vacante. ¿Qué es lo que haces cuando pasa esta situación? En verdad es una situación común y sí, le entiendo que se siente mal ser rechazado. Ahora bien, 99.99% del caso no es nada personal, no es porque no les gustaste o algo, sino así como tú dices, había otro candidato que, por ejemplo, se requería conocimiento de GraphQL y tú solamente tenías conocimiento de algunos meses o un solo proyecto, y en comparación el otro candidato tenía una extensa experiencia con GraphQL y el cliente sí le importaba más esto que el otro. Algunas veces siempre es una sola posición y un ejemplo son 5 candidatos que son excelentes y ya el cliente toma la decisión basada a sus requerimientos, dependiendo de lo que ellos buscan, de lo que ellos quieren. Y algunas veces el rechazo no es porque es algo malo, es simplemente que no pasaste este cliente. Y si tú te quedas, nosotros lo decimos hot list, o sea, porque ya tú cumpliste todo el proceso. Obviamente hay empresas que si tú no pasaste ese proceso, te van a hacer el proceso desde nuevo, desde cero. En Exteam no. En Exteam ya tú hiciste las entrevistas con nosotros, ya sabemos que tú eres un excelente developer y sí, nuestra misión y tarea va a ser encontrarte otra posición, otro cliente a donde te podemos presentar. Entonces, no es nada malo y es viceversa, ayuda a que encontremos otro cliente para ti. Oh, interesante. La hotlist, ese no lo había escuchado, es un concepto curioso. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me quedo en la hotlist? ¿Hay un tiempo por el cual una persona puede estar ahí, suponiendo que a lo mejor ya pasaron 2 años, lo mantienen ahí o ya a partir de cierto tiempo dices, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar el proceso desde cero porque ya pasaron 1 o 2 años. En esos casos, ¿tiene como que duración el estar en esa hotlist? En verdad es como un trabajo en conjunto, dependiendo de tus deseos y dependiendo de si en el momento tú empezaste a trabajar en otro proyecto que puede pasar. Y obviamente en un año cosas han podido cambiar. Puede ser que ya tú no quieres trabajar en este idioma, ya tú estás aprendiendo otro, estás haciendo algún cambio. O también si en 6 meses tú mejoraste tu skill y en verdad tú quieres hacer de nuevo una entrevista técnica para mostrar que tú has mejorado tu skill, y si en un año tú eres mid y ahora tú eres senior, también requiere, por ejemplo, algún proceso adicional para reconfirmar que tú has crecido en conocimiento de React, por ejemplo, en comparación de hace un año. Normalmente sí, nosotros intentamos de que todos los candidatos que han pasado y llegaron a Steam entren a Steam lo más pronto posible. El proceso depende mucho del cliente, algunos son bastante rápidos, algunos sí toman semanas, cada funciona a su forma, a su manera, ahí no podemos influenciar mucho, pero uh, algunas veces puede tomar una semana en diferencia de encontrar otra posición, algunas veces puedes tomar 2, 3 meses para encontrar perfecta posición para ti de nuevo, pero al final depende de ti y de tu interés de ser parte de Exteam. Interesante. De hecho, creo que a mí me pasó cuando yo hace 2 años, antes de entrar a Extreme, hace 2 años, tuve un proceso y se alargó por un mes y me imagino que fue cuestión del cliente porque se me avisó que no íbamos a proceder
Y 3 meses después, como ya había pasado todo este proceso, me volvieron a contactar, pero desafortunadamente ya había entrado a otro proyecto y no pude completar. Y luego ya cuando volví a hacer el proceso ya fue completamente desde cero, porque sí pasó un buen tiempo y creo que mi seniority en ese lapso de tiempo sí aumentó un poco. Estaba en mid y luego ya estaba pasando a senior en ese aspecto. Ahora, dado que tú eres el primer contacto con vaya, con una persona, con un desarrollador en este caso, eh, tú haces la pregunta o te sientes ofendida si un desarrollador de pronto te dice, ok, pero no me gustaría tener la entrevista sin antes saber cuánto se me va a pagar. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Porque a veces la gente sí dice de que es que me da miedo preguntar de que, o me da miedo decir de que a lo mejor se sientan ofendidos, porque de hecho he escuchado en donde algunos reclutadores, no todos, pero algunos se sienten ofendidos porque preguntamos cuánto pagan. ¿Tú cómo ves ese punto? Qué interesante la pregunta. Es un punto delicado. Es un punto delicado de, de no solamente de Steam, o sea, en general. En general, no puedo decir sobre todos, porque cada empresa es diferente, cada reclutador es diferente. De punto de vista personal, yo entiendo perfectamente la pregunta. O sea, es un trabajo que es pagado y en comparación con muchísimas empresas, Xteam busca el match en lo que tú estás buscando económicamente con lo que está ofreciendo el cliente. O sea, um, de nuestros reclutadores, yo creo que lo que tú vas a escuchar, cuál es tu rate deseado, o sea, cuánto tú quisieras recibir, cuáles tus expectativas. Y es muy bueno que ustedes hagan su due diligence, sus diligencias antes de entender cuánto usted quiere recibir, porque es bueno recibir una respuesta clara y precisa y entender qué la persona busca. Um, o, por ejemplo, mira, ahora mismo necesito como que analizar, ya yo sé más o menos qué se requiere del proyecto, yo te voy a escribir por correo más o menos qué es lo que estoy buscando. Um, y sí, no creo que se puede ofender preguntando cuánto se puede ofrecer la posición. Es algo, se entiende, o sea, esa pregunta se entiende, como te dije, somos humanos. Ahora bien, creo que lo que puede pasar, am, y ahí se suena un poquito, diría, incómodo, si la persona no está dispuesta a hablar contigo si no le diga tal cosa. Y ahí se siente un poco que la persona, que el developer está a la ofensiva y se siente que ya entre nosotros hay una pared. O sea, ya si tú no me das esto, no voy a hablar contigo. Es un poquito, puede ser dependiendo de la forma y dependiendo del tono que se diga, sea sobre dinero o lo que alguna otra cosa, yo creo que ya hasta la personal no se siente bien, si no se me entiendes. Sí, sí, de hecho creo que hay maneras, ¿no? De pedir las cosas, de decir cuánto es lo que se va a ganar, porque también es válido, ¿contigo se negocia o eso ya es más adelante, este tema de los desarrollos? Normalmente, normalmente el negocio en general ya va en el momento de cuando te hacen la oferta. O sea, tú expresas lo ideal que tú quieres, se trabaja alrededor de estos montos. Obviamente el cliente, sea con XT, pero sea que en algún otro proceso que estás haciendo, hay reclutadores que hagan el full circle y también ellos mismos te hacen la oferta. O sea, tú tienes que hablar sobre y negociar esto con la persona que te hace la oferta. O sea, si es el cliente, si es algún representante de HR de la empresa, si es el mismo reclutador que sea. O sea, no es solamente parte de Steve, sino en general en el proceso que estás haciendo. Um, pero obviamente, dependiendo del cliente, dependiendo del proceso, si por ejemplo el proceso es muy largo,
y es muy bueno que tú expreses tus deseos en el rate y si están de acuerdo, bueno, pues ya tú sabes que si están de acuerdo es porque están trabajando más o menos alrededor de este monto. Ya. Interesante, interesante. Entonces, para que ya más o menos la gente vaya con una idea. Ahora, por ejemplo, si a ti te dicen de que este es mi rate por hora, ¿hay o les pides alguna manera de comprobar que más o menos ganan eso o que en la empresa anterior ganan un rate similar? Vaya, ¿tú pides algún comprobante de ingreso o algo así por el estilo? Ya, ya. Muy buena pregunta. Yo sé que hay algunas empresas que hacen eso. Ellos te ofrecen no a base de lo que ellos pueden ofrecer, sino a base de lo que estás ganando actualmente. Creo que Xteam no es una empresa así. En verdad, queremos a darte lo que tú mereces y lo que estás buscando. Y no creo que se necesita una comprobante de lo que estabas percibiendo en alguna empresa anterior. Pero sí, sí, estoy consciente que hay empresas que lo piden. De mi punto de vista, no es justo. De mi punto de vista, no es justo ni es necesario, porque lo que tú estabas haciendo en un proyecto anterior no significa que esto es lo que vas a estar haciendo actualmente y no es algo comparable. Sí, de hecho, estoy completamente de acuerdo porque he escuchado muchas historias en donde no te podemos a lo mejor aumentar un 40% el salario porque nuestro porcentaje de aumento es un 30%. Entonces excedemos esos límites y no te podemos contratar. Lo he escuchado bastante y qué bueno saber que Extim Wow. no es de esas empresas. Entonces, para ir dándole final o cierre a este episodio, me gustaría preguntarte, ¿cómo es para ti un currículum, vaya, ideal, de una hoja, de 2 hojas, poner toda mi experiencia ahí? ¿Qué es lo que tú pondrías en un currículum si fueras developer? Dado que tú eres reclutadora y eres una persona que ve muchos en un día, muy probablemente, entonces, ¿cuál sería el ideal? Esto para que la gente que está viendo el video y que seguramente lo están viendo en sus redes sociales, que lo compartan, que se lleven esta respuesta y que lo implementen en sus currículos para encontrar ese trabajo que tanto buscan. Yo puedo comentar que no es ideal. Esto es, el currículum ideal es que llama atención al reclutador y tú seas contactado. O sea, significa que ha hecho su trabajo, el primer paso, porque eh, al final el trabajo general lo vas a hacer tú en las entrevistas y en las entrevistas técnicas y en las pruebas técnicas. En tener presencia en LinkedIn, yo diría que es importante dedicar un poquito de tiempo de poner información allá y ir actualizando, por ejemplo, cada 6 meses o cada año, dependiendo de los cambios que se está pasando en tu vida. ¿Qué es, ayudaría al reclutador a encontrarte? Es, como había comentado al inicio, poner idioma con cuál estás trabajando y quieres trabajar. En About, poner un poco de tu pasión, poner un poco sobre ti, poner por qué a ti te encanta el frontend, por qué te gusta más Angular, por qué te gusta más React. Algunos proyectos que tú te sientes muy orgullosos de ser parte también. Y no se calculan hojas, o sea, ya actualmente no hay necesidad de 10 hojas, no hay necesidad de escribir cada cosita que tú estás haciendo en el trabajo. Por ejemplo, no hay que poner cosas muy obvias, o sea, attend meetings. Por ejemplo, si tú estabas atendiendo a los stand-up de lo que hacen en el cliente, um, o debugging, que es algo igualmente muy lógico, es lo que se requiere de lo que estás haciendo. Es mejor escribir tus hechos y tus accomplishments, lo que has alcanzado, lo que has hecho con la tecnología que se está trabajando en la empresa. Um,
por ejemplo, con qué feature exactamente tú estabas trabajando. Si estabas trabajando como solo o en un equipo, el equipo era grande o era pequeño. Si tú, por ejemplo, has ayudado a los juniors, es muy importante. Muestra a ti que a ti te gusta ayudar, que a ti te gusta enseñar. Si tú has tenido en algún momento equipo debajo de ti. En qué, um, qué tecnologías estás utilizando actualmente en el trabajo, porque muchos ponen nombre de la empresa y lo que hace empresa. Lo que hace empresa yo lo puedo ver en la página de la empresa si me interesaría saber. Tú puedes comentar algo, por ejemplo, si es un fintech. Ya yo más o menos tengo la idea de lo que se trabaja allá, con qué tecnologías se trabaja allá. Por ejemplo, se involucra mucho seguridad y si, por ejemplo, tú sabes muchas cosas sobre seguridad, obviamente tienes que poner allá. Pero si la empresa tiene varios proyectos de varios idiomas y tú vas a poner todos esos idiomas en tu currículum, o yo voy a asumir que estás trabajando con todas o esto no me dice nada. Entonces, en vez de ser muy um, sobre nada, o sea, por ejemplo, has trabajado con C++ cuando estabas en el colegio, en la universidad. Si no lo estás utilizando, ni nunca lo había utilizado luego de la universidad, ni te interesa utilizarlo, ni te interesa tenerlo en tu vida, no lo ponga en LinkedIn. No pongas todo lo que tú puedes recordar de los libraries que existen, de las bases de datos que existen, si nunca has trabajado con ellos. O, por ejemplo, están en la empresa, está, pero no, tú nunca has tenido contacto con esos proyectos. Es mejor poner lo que estás haciendo ahora mismo en las empresas, digamos, 3, 5 points, y esto, y con tecnologías que realmente estás usando. Y yo creo que eso es mucho mejor a un currículum largo de 3 páginas, hablando de la empresa, con todos los idiomas del mundo y al final no se entiende en qué tú especializas y qué es lo que te gustaría hacer. También, por ejemplo, si tienes algún tipo de certificación, uh, puedes ponerlo, es muy bueno resaltar. Más eso es, por ejemplo, certificaciones de AWS. Um, y si los servicios de AWS, con cuál exactamente tú lo estabas trabajando, no todos, porque son muchísimos. um, y sí, yo creo que un currículum así corto, preciso, pero al punto, va a llamar mucho más atención que un currículum que tiene muchas palabras. Yo diría, para developer, no hay necesidad de utilizar unas palabras muy finas, muy profesionales. Es mejor también, por ejemplo, si tú eres UX UI, visual, o sea, cosas visual que tú puedes mostrar, tus trabajos visuales que tú puedes mostrar. O sea, si tú eres frontend, tienes alguna página tuya de presentación, eso es lo primero que tiene que estar en About y mostrando que es algo, algunas cosas sobre ti. Sí, eso yo podría agregar también. Interesante. La verdad es que fue una respuesta bastante completa y lo que yo más me llevo de aquí, que quisiera remarcárselo a los chicos, es de que no pongan cosas que a lo mejor vieron en la universidad hace 5 o 10 años, si no las van a utilizar ahorita, porque a mí me pasó cuando en mi etapa como junior, yo tenía que sabía Ruby on Rails, pero ya habían pasado 3 años que no había trabajado y me buscaban mucho de Ruby on Rails y yo les contestaba, es que no tengo experiencia continua desde hace 3 años en Ruby on Rails y fue cuando me di cuenta de eso. Entonces, ese es un muy buen consejo, que vaya sea un currículum breve, pongan lo que hacen y no pongan cosas de más que en las que no quieren trabajar. Eso es algo bueno que nos llevamos el día de hoy. Y por último, me gustaría preguntarte al respecto, ¿qué consejos le darías tú a una persona que va a tener una entrevista contigo? Suponiendo que yo voy a tener una entrevista contigo para sea el primer acercamiento, ya sea una
plática para ver qué tanta experiencia tiene, ¿qué le recomendarías a la gente? Porque he escuchado mucho que se ponen muy nerviosos o que de pronto se ponen en blanco porque, no sé, se intimidan. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a una persona? Ok, ok. Entiendo sobre los nervios y obviamente si digo relájate, eso no ayuda. Um, y eso es lo que me encanta de Steam. Nuestros procesos son bastante humanos y yo creo que si tú sientes muy nervioso en el momento de la entrevista, es mejor que te lo digas y nosotros sonreímos juntos y hasta podemos hablar ahora mismo sobre algo personal, de algún hobby para poder romper el hielo. Um, para, digamos, prepararse mejor para una entrevista cualquiera, obviamente dependiendo de tu ambiente, por más que tú pudiera pedir a tus cercanos que no se haga mucho ruido, prepararse un poco el ambiente que se ver si todo está funcionando, las cámaras están funcionando, el micrófono se está funcionando, aunque puede pasar que en el momento no funcione, Sí. que también algo muy común, pero es bueno verificarlo antes de. Um, Poquito repasar tu propia experiencia, recordar que tú estabas haciendo hace 5 años. Muy buen momento es siempre ver, investigar sobre la empresa. O sea, saber sobre la empresa, ver la página de la empresa y ir guardando las ideas de qué pregunta tú quisieras hacer sobre acerca de la empresa. Si te interesa, por ejemplo, qué cantidad de personas hay en la empresa, o sea, alguna pregunta que tú tengas, es bueno y es interesante mantener conversación con alguien que se siente que está preparado, por ejemplo, investigó sobre Steam y quiere preguntar cómo es el Outpost o qué es lo que es Unleash Plus. O sea, cosas así ya me da la idea que tú investigaste antes de, tú sabes lo que tú quieres y estás preparado por la entrevista. Um, Obviamente estamos entrevistando y gracias a Dios que no es un mundo corporativo, que no hay que estar con saco de corbata, o sea, pero no puedo decir que me ha pasado, pero tener ropa puesta, que es decente. Eh, no tener algo, por ejemplo, se ve un poco extraño si se ve en tu background, al menos que tú lo puedes hacer blur. Por ejemplo, ropa, un desastre, que un poquito se siente que la persona simplemente abrió la laptop en el momento de. Ah, entonces, cosas como así de natural como tú pudiera prepararse en sí de cualquier llamada en el Skype o en Meets. Ya yo diría para las entrevistas técnicas, obviamente hay muchísimas opciones de preparación, muchísimas opciones de hacer algún tipo de test, de pruebas. Esto es sí recomendable, no solo para Exim. En general, si usted tomó la decisión que quiere, por ejemplo, cambiar el trabajo en cual usted está, ir haciendo y practicar esto, hablar sobre tecnología, recordar cómo expresarse sobre X o Y pregunta, porque se entiende que aunque uno tiene 5 años de experiencia, no siempre uno puede explicar lo que está haciendo en palabras. O sea, Sí, sí. prepararse de esta forma sí le ayudaría en cualquier búsqueda de trabajo. Pero conocer la empresa con cuál usted tiene la entrevista, eso sería un buen punto. Excelente. Ahí está todos los puntos que nos deja Ana. La verdad es que son consejos que valen oro y que muy seguramente los va a ayudar. Y todas las preguntas que se te hicieron el día de hoy los va a ayudar muy seguramente a que pasen una entrevista o que incluso tú los encuentres por ahí en LinkedIn para una posible vacante. Al igual aquí en la descripción del video podemos dejar las vacantes que hay actualmente en Xteam y a lo mejor tu LinkedIn para que te tengan en la red para a lo mejor más adelante probablemente entrar, porque
De hecho, como te lo mencionó al inicio del video, la gente después del live que tuvimos con Nexteam le interesó bastante todo el tema de los Unleash Plus y como que dijeron, es que es una empresa donde yo quisiera trabajar y todos esos consejos nos han servido bastante. Y pues bueno, con esto cerramos prácticamente la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Ana, por habernos acompañado a este episodio número 4 de Night Talks for Devs. La primera mujer que tenemos en el canal. Muchas gracias, la verdad. Y la verdad que muchos consejos que dejaste aquí valen oro y que muy seguramente van a andar en redes sociales. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por escuchar esos consejos. Espero que les ayude. Y sí, mi LinkedIn está abierto para ustedes y apliquen. Xteam es un excelente a donde se puede contratar y estar feliz. Y si se requiere alguna ayudita de parte de nosotros, de reclutadores, somos sus amigos y somos sus manos para abrir la puerta y traerlo adentro de Steam. No, pues muchas gracias y toda la gente que está viendo esto o que vio el episodio, compártalo en sus redes sociales para llegar a más personas y por supuesto para ayudar a los demás. Así que nos vemos en un episodio más. Suscríbete, dale like y deja tus comentarios. Cualquier pregunta por aquí los vamos a estar respondiendo. Gracias.